días para todos, buenos días Iglesia Wesleyana de Colombia, a mis hermanos, a mi familia en la fe. Mi nombre es Paula Andrea Gudelo, soy misionera, soy psicóloga y tengo una especialización en intervenciones psicosociales. Y hoy quiero hablarles sobre el tema de salud mental y emocional, pues por la situación que estamos viviendo hoy. Gracias por la invitación, es una honra y un honor estar pues frente a todos los pastores de nuestra iglesia wesleyana en Colombia, pero también frente a todos los líderes, ministros y los miembros de la iglesia que hoy nos están viendo. Yo quiero que para que empecemos este tema, pues oremos, que el Señor sea guiándonos, que Dios continúe bendiciéndonos en este tiempo de ayuno que hemos iniciado y que continuamos. Y bueno, es el Espíritu Santo el que está en medio de nosotros en todas estas cosas. Padre Celestial, yo te doy gracias por todo lo que haces en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque pues nos das el privilegio de vivir en este tiempo, Señor, este tiempo en el que estamos ahora, que quizás muchos de nosotros no esperábamos lo que hoy estamos viviendo con la situación del virus a nivel mundial, fue de repente, pero sí sabemos que tu palabra nos habla de muchos sucesos y de muchas situaciones que quizás vamos a estar enfrentados en los últimos tiempos. Y por eso te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Espíritu Santo, que tú seas el que obre en cada uno de nuestros corazones, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, Señor. Y que, como dice tu palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en cada uno de nosotros. Pero también esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, podamos vivirla en nuestros hogares y podamos vivirla, Señor Jesús, en nuestro diario vivir en estos tiempos que son un poco difíciles, Padre Celestial. Gracias porque es una promesa hermosa y porque lo creemos. Y Espíritu Santo, yo te pido que en este momento hables a nuestro corazón a través de tu palabra, a través de este tema, Señor. Tú eres el mejor psicólogo, eres el mejor médico y tú ya tenías todo escrito desde hace mucho tiempo para este tiempo y para lo que estamos viviendo. Así que eres el mejor psicólogo para hablarnos de salud mental, para hablarnos de nuestra salud emocional y para hablarnos de cómo enfrentar estas situaciones, Padre Celestial. Así que te damos muchas gracias y que seas tú en medio de nosotros hablando a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. La salud mental puede ser afectada por diferentes factores: preocupaciones de la vida diaria, separación de la pareja o de la familia, dificultad en las relaciones con los demás, dificultades en el entorno laboral social, consumo de sustancias psicoactivas, situaciones traumáticas, la muerte de un ser querido, violencia escolar contra niños o las niñas, violencia sexual, física, intrafamiliar, de género, por conflicto armado y otras situaciones de violencia, desesperación, soledad, abandono, estrés, entre otras. ¿Qué puedes hacer si te sientes mal? Busca ayuda en tu red de apoyo, amigos, familia, comunidad, entre otros. Consulta a un profesional. Mejora tu salud mental. Aprende a conocerte, aceptarte y valorarte. Realiza actividades que te ayuden a mantener tu salud, ejercicios físicos, actividades de descanso. Ten una alimentación balanceada. Sigue las recomendaciones médicas para prevenir y tratar enfermedades. Mantén limpio el lugar donde vives. Ten buenas relaciones con las personas que te rodean. Ten actitudes adecuadas para solucionar problemas. Toma tiempo para divertirte con tu familia y amigos. Valora el presente. Desarrolla el sentido del humor. Trabaja en tu proyecto de vida. Haz lo que te gusta.
busca soluciones y salidas de manera diversa y flexible. La salud mental es un tema de todos. Bueno, como les decía, entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de salud mental y emocional. Y quiero hablarles de dos temas específicamente, y es la postura pastoral, cómo podemos vivir la salud mental y emocional internamente en nuestra familia, de manera personal, como líderes, como ministros, como hijos de Dios. Y lo otro es la atención pastoral, ¿cierto? Si bien estamos pensando en pues qué va a pasar después de la cuarentena, qué va a pasar con las iglesias después de que todo esto pase, seguramente pues nuestra iglesia va a cambiar en su forma, en sus reuniones. Entonces es muy importante que podamos repensarnos un poco en qué va a ser después de nuestra atención pastoral, pero también nuestra atención espiritual como líderes, porque también somos padres espirituales. Entonces, bueno, quiero hablarles sobre eso. Yo los invito a que observen un poco la imagen que tienen en la pantalla. Este es el primer tema sobre postura pastoral, y les voy a hablar de la siembra y la cosecha. Es un tema que se habla mucho en la Biblia, y creo que para este momento sobre el tema de salud mental y emocional lo podemos ver. Y en ese tema de siembra y cosecha vamos a hablar del ahora y del después. Y en el ahora vamos a hablar de la confrontación, del activismo, de las prioridades. Y el después obviamente nos va a hablar sobre el bienestar, sobre esa salud mental que queremos tener, no solo para nosotros, sino también para nuestra congregación. Entonces vamos a ir a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 nos habla de eso que vamos a sembrar y a cosechar. Es un texto bíblico muy conocido. Dice Gálatas 6:7: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que bueno, el tema es que constantemente estamos sembrando. Yo les voy a hablar del ahora y del después, pero seguramente lo que estamos viviendo en este momento es producto de lo que sembramos ayer, de lo que sembramos durante mucho tiempo atrás y que hoy estamos cosechando, ¿cierto? Entonces, constantemente nuestra vida es de siembra y nuestra vida es de cosecha. Si estamos tomando decisiones a diario, seguramente vamos a tener consecuencias de esas decisiones. Entonces, por eso, hoy estamos viviendo un tiempo de quietud, un tiempo donde seguramente muchos de nosotros estamos confrontados con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo cosas que antes no vivíamos, como por ejemplo estar todo el tiempo en casa, en convivencia, ¿sí? Quizás muchos pues en el día trabajábamos y llegábamos a la casa en la noche a dormir, a comer, el otro día nos íbamos de nuevo a trabajar, pero no estábamos tan constantemente en convivencia con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras mamás, si es soltero o soltera, ¿sí? Entonces es algo que no estábamos acostumbrados a vivir y que obviamente nos implica confrontarnos con lo que hoy estamos viviendo y qué vamos a hacer frente a eso. Por eso entonces quiero hablarles de ese tiempo que Dios nos está permitiendo vivir, ¿cierto? Estamos en un tiempo de quietud, en un tiempo donde el mundo tomó un stop y eso nos lleva a pensar un poco en el dinero, en el futuro, en el tiempo de la familia. Estamos en un tiempo de quietud,
un tiempo donde el mundo nos está diciendo stop, o donde Dios nos ha permitido realmente tener un stop en nuestra vida para repensar muchas cosas. Y muchas de esas cosas es qué estoy haciendo con mi familia, por ejemplo, o qué estoy haciendo con mi dinero, o qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Nos confrontamos realmente en todo lo que estoy haciendo ahorita que antes quizás no hacíamos. Y entonces eso nos lleva al tema del activismo. Y lamentablemente, pues muchos de nosotros en nuestro ministerio caemos en el activismo, ¿cierto? Caemos pues yo personalmente, por ejemplo, que trabajo, entonces yo soy en el día en el trabajo y en la noche llego a reuniones de la iglesia, o en función de las cosas del hogar, o en función del estudio, porque entonces también estamos estudiando algunos, y estamos en ese círculo de trabajo, iglesia, estudio, hogar, pero realmente quizás llegamos a mucho activismo, y ese activismo nos ocasiona que perdamos realmente lo importante y lo valioso. Y eso importante y valioso hoy nosotros nos estamos confrontando frente a ello. Pero hay otra situación, y es hoy yo estoy en mi casa, estoy viviendo todo el tiempo con mi esposo, y lo que antes hacía ya hoy no lo hago. Pero lastimosamente hay personas hoy que evaden eso que hoy están viviendo, ¿cierto? Hay una negación de vivir o de convivir todo el tiempo en sus familias. Entonces estamos encontrando líderes que están buscando todo el tiempo qué hacer en redes sociales, hoy que se mueven tanto las redes sociales y que es una herramienta que nos ha servido mucho para las iglesias que están de puertas cerradas, pero que las redes sociales nos permiten llegar a la casa. Líderes o pastores que están yendo a sus iglesias a hacer y trabajar, quizás porque están evadiendo estar en sus hogares, los niños, bueno, no sé, es un momento para repensarnos en ese activismo que teníamos y que realmente dejamos de hacer lo importante. Y entonces, pues, nos pone a pensar en qué hemos estado cosechando. Quizás por el activismo dejamos de cosechar en nuestra familia, y hoy estamos sembrando cosas en nuestra familia que no deberíamos recoger, ¿cierto? Entonces, por eso la invitación es a que pensemos en qué podemos hoy sembrar, porque mañana vamos a cosechar tiempo de familia, vamos a cosechar tiempo con Dios, vamos a cosechar una iglesia fortalecida, una iglesia mejor, ¿sí? Y la invitación es a que hoy pensemos en qué podemos sembrar que no estábamos sembrando anteriormente. Y por eso, entonces, el siguiente punto es las prioridades, ¿cierto? Hoy nos estamos pensando en esas prioridades que tenemos y que realmente, pues hay una frase que escuchamos mucho, que incluso nosotros mismos decimos, y es que Dios y familia, ¿cierto? Pero a veces caemos en el afán de la vida y realmente dejamos a Dios y familia a un lado. Entonces, hoy es el tiempo de pensar en las prioridades. Y esas prioridades nos dicen realmente que primero está Dios y la familia. Por eso quiero invitarlos a todos, porque parte de la salud mental es esto. Parte de la salud mental y emocional es que podamos tener prioridades en nuestra vida. Dejar tanto activismo y poder darle la importancia a aquellas cosas que valen la pena. Por eso entonces una de las invitaciones para esas prioridades es que podamos crecer en la intimidad con Dios, porque si escudriñamos su palabra vamos a encontrar muchos tesoros que tenemos en ella, y ahorita al final les voy a compartir uno de esos tesoros maravillosos que Dios nos
tiene en su palabra para fortalecer nuestra salud mental y nuestra vida emocional. Así que si leemos su palabra con mayor fervor, si leemos su palabra ahora que estamos en casa y que quizás tenemos un poco más de tiempo, vamos a alimentar nuestro espíritu. Y a raíz de que se fortalezca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo van a estar también fortalecidos. Porque la salud mental implica pensamiento, emociones y acciones, ¿sí? Es una conexión en todas las cosas. Nosotros lo que pensamos, frente a lo que pensamos, sentimos. Y por eso también accionamos. Así que si nuestra mente está sana, nuestro corazón y nuestras emociones van a estar sanas y de acuerdo a eso vamos a accionar. Y en lo segundo, en el tema de las prioridades, es la familia. Sí, hoy estamos viviendo 24 horas, 7 días de la semana con nuestras familias, así que repensarnos un poquito en lo que antes no hacíamos y que hoy podemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que cocinaste para tu familia? ¿Sí? Quizás, bueno, aquí Cris, como yo he estado trabajando en esta contingencia, porque yo trabajo con la alcaldía, me ha tocado salir bastante o inclusive trabajar mucho desde casa. Entonces Cris me ha ayudado bastante con el tema de la casa, pero entonces yo también puedo sacar un espacio aún en medio de mi ocupación para cocinarle, para atenderlo, para consentirlo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le cocinaste? O si nunca has cocinado para tu familia, una invitación es a que lo hagas. O ¿cuándo fue la última vez que quizás jugaron juntos en casa con los niños, se rieron, disfrutaron? Es un momento para que pensemos en la salud mental, no solo de nosotros, sino también en la salud mental de nuestra familia, que es el primer ministerio que Dios nos ha dado. Así que nosotros como líderes, como ministros, como pastores, como hijos de Dios, debemos rendir cuentas por nuestro primer ministerio, que es la familia. A quienes tienen adolescentes, por ejemplo, en casa, una invitación es a que te sientes a hablar con los adolescentes. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo estaba o cómo se sentía o qué estaba pasando con él? En este momento hay muchas familias que están angustiadas por lo que están viviendo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a hablar todos como familia y a expresar lo que están sintiendo frente a lo que hoy vivimos? ¿Sí? Entonces, es una invitación para ello, para que prioricemos realmente lo importante y que no evadamos lo que hoy estamos viviendo. Porque, bueno, yo me imagino también que como estamos aprovechando las redes sociales, me imagino a muchos intentando hacer sus bosquejos para las prédicas y entonces pensando en hacer esto y pensando en la celebración de la iglesia y pensando en los jóvenes y pensando en los niños y qué vamos a hacer para esto y para esto. Pero es el momento de no seguir con tantas actividades, sino que realmente nos demos un espacio para nosotros mismos. Porque como líderes, bueno, y quiero contarles una anécdota que me pasó recién, empezamos la cuarentena, por mi situación y por mi trabajo. Esa primera semana tuve que llamar a todas mis familias para saber cómo estaban, para escucharlas, para ofrecerles ese espacio de escucha psicológico. Y me cargué tanto que cuando terminó la semana, Cris me vio, estábamos almorzando y mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Y tuve que desahogarme y decirle a mi esposo, yo escucho a todas esas familias, pero ¿quién me escucha a mí? Y eso es lo que nos pasa quizás muchas veces, ¿cierto? Necesitamos escucharnos y necesitamos hacer un pare también a tantas cosas que hacemos diario para dedicarnos un espacio a nosotros mismos, para dedicarnos un espacio con nuestra familia, para dedicarnos un espacio con Dios.
por eso es que primero debemos tener salud mental y emocional nosotros para poder ofrecer salud a los demás, para poder cuidar a los demás, para poder pastorear a los demás. Porque si nosotros no tenemos salud mental y emocional, no podemos ofrecerle de eso que Dios dice que nos quiere dar, porque Él dice que nos da vida y vida en abundancia. Y cuando el Señor decía que nos daba vida y vida en abundancia en Juan 10:10, es porque es precisamente todo eso bueno que quiere darnos a nosotros, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿cierto? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que nosotros debemos realmente vivenciar esa salud en nuestros corazones y en nuestras vidas para poder impartírsela a los demás. Y entonces, pues ahí es donde vemos el después, ¿cierto? Eso es lo que estamos viviendo ahora, en esta cuarentena, en nuestros hogares, en nuestra vida personal, familiar, pero también de iglesia. Y el después nos habla de si nosotros nos ponemos en la tarea de priorizar realmente lo importante, realmente vamos a tener bienestar, estar bien, ¿sí? Vamos a poder estar tan fortalecidos para lo que pase de ahora en adelante después de esta cuarentena y después de lo que nuestros gobernadores y dirigentes políticos nos guíen en nuestro país. Y entonces vamos a pasar a eso externo, ¿cierto? Les estaba hablando un poco de lo interno, de lo que podemos vivir nosotros emocionalmente como ministros o como hijos de Dios, como pastores. Y ahorita les voy a hablar un poquito sobre lo externo. Son más como unas recomendaciones a nivel de atención pastoral. Pero la pregunta es, si yo cuido, ¿quién me está cuidando? ¿Sí? Y entonces aquí les voy a hablar un poco de la atención pastoral, de esa jerarquía y de los actos de cuidado. Es muy importante, siempre lo he dicho, nosotros como líderes debemos cuidar nuestro equipo inicialmente para que ellos puedan cuidar a sus hijos espirituales. Así que la invitación es hacer un acompañamiento eclesial desde la jerarquía mayor. Es decir, una invitación a que los pastores a nivel nacional puedan hacer actos de cuidado con sus pastores distritales, que los pastores distritales puedan hacer actos de cuidado con sus pastores de la iglesia de cada distrito, y así cada pastor pueda hacer actos de cuidado con sus ministros y sus líderes del círculo principal, y luego esos líderes bajen esos actos de cuidado con sus miembros de los equipos, con sus hijos espirituales. Y recuerdo ese texto bíblico en este momento del Salmo, creo que 103, donde habla que la bendición de Dios se derrama desde la cabeza, ¿cierto?, de Aarón hasta los pies. Y eso es muy simbólico. Por eso la invitación entonces a esa atención pastoral, no solo ahora, sino después de que pase esta cuarentena, es una llamada, ¿cierto? Muchos de nuestros pastores hoy no tienen quizás acceso a internet, pero todos sí tenemos comunicación telefónica. Entonces, la recomendación es a que hagamos esos actos de cuidado por medio telefónico, por medio de una llamada, que preguntemos cómo están, que podamos orar por ellos, que podamos escucharlos, que quizás si requieren una consejería puntual en algo que están viviendo en este momento, podamos asesorarlos y podamos aconsejarlos, porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado no a ser pastores de púlpito, ministros y líderes de púlpito donde predicamos y ya. Dios nos ha llamado a ser realmente discipuladores. Así que la invitación es a que podamos atender nuestra iglesia desde esta cuarentena por medio de un seguimiento y una llamada. Eso es un acto de amor, eso es un acto de cuidado para
nuestros miembros de la iglesia. Y de esa forma creo que vamos a crecer y a fortalecer mucho nuestra iglesia. Además pues de lo que hemos estado haciendo de impartir la palabra por medio de las redes sociales, que es una buena herramienta. Pero también entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar después con la iglesia? Yo creo que es un tema por el que debemos orar bastante, porque como les decía inicialmente, la iglesia va a tener un cambio y una transformación. Quizás ya no vamos a podernos reunir en cantidades como lo hacíamos anteriormente. Y el Señor nos está invitando, quizás desde que empezó la cuarentena, a que tengamos iglesias en casa. Así que quizás las iglesias van a estar mucho tiempo cerradas, pero las casas no. Y desde el principio la iglesia en Antioquía empezó en casas. La iglesia era en las casas. Así que después de esta cuarentena, ¿qué va a pasar con nuestras iglesias? Que podamos fortalecer, y por eso es tan importante las llamadas a nuestros líderes, a nuestros ministros, porque si ellos están fortalecidos, ellos son los que van a potencializar las iglesias en las casas. Es lo que nosotros conocemos como los GCI, ¿sí? Los grupos de crecimiento integral. Por eso me atrevería a decir que después de esta situación, por unos meses más, nos vamos a solo poder reunir en casas, y esa va a ser la iglesia. Así que pensarse en una estrategia de crecimiento para los grupos que tenemos en casa. Y finalmente, una recomendación dentro de esta atención pastoral, que yo sé que la iglesia lo hace, la iglesia distrital, quizás también la iglesia nacional lo hace, y es que tengamos siempre presente una reserva presupuestal. Porque sabemos que hoy muchos de nuestros pastores están viviendo una situación económica fuerte. Aquellas personas que pagaban arriendo en sus iglesias, hay que repensarnos un poquito qué va a pasar con ello, pero la invitación es a que en todos nuestros presupuestos de iglesia local, de iglesia distrital, de iglesia nacional, podamos tener un presupuesto o una reserva presupuestal para esos casos de emergencia, y que hoy lo estamos necesitando para apoyar a muchos miembros y a muchos hermanos de nuestra congregación y de nuestras iglesias. Esos son los dos temas entonces que quería compartir con ustedes. El tema de la postura pastoral en este momento. Recuerden, muy importante, que hoy sembremos y que prioricemos, porque mañana vamos a recoger. Y la atención pastoral, los actos de cuidado son los que van a mantener la iglesia firme. Y quiero dejarlos finalmente con un texto bíblico que el Señor habló a mi corazón en este tema de la salud mental y emocional, y es Filipenses 4, del 6 al 8. Ahí vemos claramente el Señor cómo puede transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que nuestras emociones y nuestras acciones sean sanas. Y dice Filipenses 4, del 6 al 8, no se inquieten por nada, es decir, no se inquieten por lo que hoy están viviendo, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El Señor nos está invitando a orar en todo tiempo. Lo que veíamos ahorita, la prioridad es buscar a Dios. Y dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, es decir, hablen con Dios de esas cosas que necesitan. Dios ya sabe de qué tenemos necesidad, pero presentemos ante Dios nuestras peticiones. Pero también démosle gracias por todo lo que estamos viviendo. Démosle gracias por lo que hoy tenemos, por lo que va a suceder mañana, que no sabemos, pero que Dios sí lo sabe y Él tiene control. Y se queda diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que si nosotros le damos prioridad a Dios en nuestra vida, si oramos, Él va a guardar nuestro pensamiento y nuestro corazón y va a inundarnos de paz.
Y entonces cuando el Señor nos inunda de paz y guarda nuestros pensamientos, vamos a hacer lo que dice el versículo 8. Y dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y es que si nosotros oramos, o sea, si vamos ante Dios, Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón, y vamos a pensar solo en lo bueno, solo en lo amable. No vamos a tener tanta cabida la preocupación, porque en nuestra mente y en nuestro corazón va a estar la paz del Señor. Así que para que tengas salud mental y emocional, ora, porque el Señor va a llenarte de paz y va a cuidar tus pensamientos. Y en medio de todo ello vamos a poder pensar en todo lo bueno y agradable. Y si pensamos en todo lo bueno y agradable, vamos a sentir y a tener emociones sanas y a accionar sanamente. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios nos ayude en medio de todo esto y que podamos vivir en sanidad y en santidad como Dios nos invita a hacerlo. Bendiciones.